Je ne suis pas Julie Gaillet. Oui. Arratsaldeon, sail ofizialeko. Buenas tardes. Acabamos de ver la película Quai d'Orsay y vamos a comenzar la rueda de prensa. Hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial Quai d'Orsay. C'est pas mal, ¿eh? Tenemos con nosotros a su director, Bertrand Tavernier, y a su productor, Frédéric Bourboulon. Y están deseando ya escuchar sus preguntas. Así que la primera pregunta... Tout à fait. D'accord. La primera pregunta, ¿quién quiere hacerla? Primera pregunta, aquí en la primera fila, un micrófono, rápido. Vamos allá. Y mientras voy tomando turno de preguntas. Sí, hola, buenos días. Quería hacer dos preguntas. La primera, el personaje del ministro de Exteriores, de Thierry Lhermitte, me ha recordado mucho al personaje de James Cagney en la película 1, 2, 3 de Billy Wilder. No sé si ustedes se acordaron de ese personaje y si tiene algún tipo de relación. Y la segunda pregunta es, no sé si conoce el tipo de políticos que tenemos aquí en España y me gustaría saber qué políticos le parecen peores, los de España, si los conoce, los de Francia o los que retrata usted. Gracias. O cualquier otro, vamos. Dos respuestas. Sí, por supuesto, conozco la película de James Cagney, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de Billy Wilder. No, en absoluto, no he pensado en absoluto en James Cagney, salvo quizá en cuanto a la rapidez del caudal, de los diálogos, pero hay una diferencia ya para empezar de tamaño entre Thierry Lhermitte y Cagney, que era muy bajito. También hay una diferencia de cultura, porque no sé si se ha dado cuenta, pero James Cagney supongo que es más americano, ¿verdad? Más americano en su forma de hablar y de enfocar el mundo, también más plebeyo que Thierry Lhermitte. Pero sí que tengo en mente, ligeramente, sí que es cierto que había pensado en esa película de Billy Wilder, Pour le rythme. Bueno, sí que pensé sobre todo en cómo abordaba el tema político y en el ritmo con el que lo abordaba. Sí, quizá pensé en ello, pero sin tener ningún tipo de a priori políticamente correcto. Quizá pensé en el ritmo de esa película. Para responder a la segunda pregunta, me resulta difícil conocer bien ya a los políticos franceses, así que tengo que decirle, y lo siento mucho, tengo que decirle que, bueno, ignoro, la verdad no puedo responder, no conozco a los políticos españoles, solamente conozco a aquellos que a veces aparecen en la prensa francesa. Generalmente se habla, pues, del primer ministro, del presidente, se habla de ciertas declaraciones del ministro de Cultura, que suelen ser más o menos aberrantes, es decir, bastante mediocres, por decirlo en otros términos. Declaraciones que evidencian que no conoce bien la cultura, pero la verdad es que ocurre lo mismo incluso en la Comisión Europea. Desgraciadamente no puedo responderle, lo siento. Pero ya para conocer a los políticos franceses y para comprender su conducta, con eso ya tengo bastante y me cuesta. Dominique de Villepin ya había sido antes parodiado en otra película francesa, La Conquista, de hace un par de años. Yo no sé qué tiene para haberse convertido en un objeto de burla. En La Conquista no creo que fuese una parodia. Todos los hombres políticos de derecha aparecían en esa película. Él simplemente formaba parte de ellos, de ese grupo, puesto que era uno de los oponentes a Sarkozy. Así que era normal que integrase ese grupo y que apareciese en esa película. Mi enfoque es totalmente diferente. En La Conquista nunca se le veía trabajando a Dominique de Villepin. Se le veía simplemente pronunciando ciertas frases contra Sarkozy.
En mi caso es diferente. Y en segundo lugar, Dominique de Villepin simplemente es el autor del más, bueno, el autor o la persona que pronunció el más bello discurso jamás pronunciado en las Naciones Unidas. Intérprete de uno de los momentos más formidables de la vida diplomática francesa. Así que, y así se ve en la película, es un hombre que se posiciona, que asume posturas muy fuertes contra el neoconservadurismo norteamericano, contra Bush, y muchos hombres de su partido no estaban de acuerdo con él, no pensaban lo mismo. Hubo mentiras e invenciones en torno a todo ello, y también se trata de alguien que durante ciertos años trabajó para lograr la paz en África evitando guerras civiles. Por lo tanto, hay material suficiente y suficientemente sólido como para poder reflejar una actitud de la cual a veces uno se puede burlar. Es decir, podemos burlarnos de su conducta, de su comportamiento, de su forma de expresarse, de cómo ha creado un caos horrendo en su ministerio, pero nunca nos burlamos de sus acciones. Nunca. En la película nunca dirá que sus posicionamientos fuesen estúpidos, en absoluto. A veces él puede que los exprese de forma enfática, pero aún en esos casos, cuando lo hace así, aún así expresa ideas interesantes cuando dice: Europa no tendría que ser simplemente algo que funciona según los cálculos de usureros, tendría que haber una visión y símbolos. Bueno, cuando dice cosas así, me parece que es bastante interesante, ¿verdad? Más interesante de lo que está, por ejemplo, diciendo ahora mismo el señor Barroso. Me ha parecido una película magnífica, digna de la maestría y la inteligencia que le acredita, y quería preguntarle, a mí lo que me ha transmitido su película es la necedad de la ignorancia. Me ha hecho pensar en tanta gente, ¿no?, que rige los destinos de otros y que no sabe nada de nada. No sé si al margen de la política le interesaba también transmitir esa idea. Sí, la ignorancia representa una enorme dictadura que además tiene muchos adeptos. Pero en la película quizá no estoy de acuerdo con algo, y es que después de todas estas preguntas quiero recordar que la película también es una comedia, que espero que el público pueda reír con la película y que perciban la ironía y el humor que tiene en su interior. Porque todas estas preguntas son muy serias, extremadamente serias, y me da la impresión de haber hecho como la editorial de un periódico, y no creo que sea el caso. Pero en donde no estoy de acuerdo con usted, y le pido disculpas después de usted haber sido tan amable conmigo, yo creo que los personajes de mi película no son ignorantes. Por ejemplo, el jefe de gabinete, interpretado por Nils Arestrup, es una persona muy sabia que sabe más que cada uno de todos nosotros con respecto a lo que está sucediendo en todo el mundo. Yo creo que la persona que se ocupa de Oriente Medio es más inteligente que la mayoría de los periodistas políticos también. Y además se lo dicen. Se dice, por ejemplo, los periodistas en África son estúpidos, no se dan cuenta de lo que sucede. No, quiero mostrar, o se muestra, que hay personas que trabajan en condiciones muy difíciles, horrorosas, y que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría son personas que trabajan muchísimo. Nuestro héroe es una persona que trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Creo que nunca en ninguna de mis películas he tenido ningún actor que trabaje tanto. A veces trabaja porque el ministro se divierte, bueno, se divierte, haciéndole rehacer 25 veces lo mismo, pero el caso es que sí, trabaja. Y creo que muchos personajes en la película saben muchas cosas, pero luego se trata de saber cómo traducirlo todo ello.
Por ejemplo, ¿cómo transmitir todo eso al Consejo de Ministros? Se explica que en el Consejo de Ministros solamente importan aquellos temas que importan a los medios de comunicación, así que no vale la pena de hablarles de cosas que sean importantes. La película también nos habla de todo eso, de cómo poco a poco, como una parte de los hombres políticos no hacen bien su trabajo y como los diputados franceses no hacen su trabajo y como los periodistas no hacen su trabajo, personas que sí que hacen su trabajo bien tienen, y esa es la opinión de Caillou en la película, tienen que simplificarlo todo para que lo entiendan mejor. Así que creo que es un poquito incluso lo contrario de lo que usted evocaba, e incluso el ministro está al corriente aún así de todas esas situaciones. Para poder pronunciar el discurso que pronuncia al final, era importante o necesario que conociese, que tuviese ciertos conocimientos, porque cuando habla de esa invención del viejo, les hablo de un viejo país, de un viejo continente, es decir, eso tenía mucha potencia y eso viene de él, de su interior. Cuando hablaba de ignorancia me refería al ministro. Cuando hablaba de ignorancia me refería al ministro, aunque... Pues no sé, la verdad, él está en otro mundo, es autista más que ignorante, un autista. No ve, no se da cuenta de cómo trabaja todo el mundo a su alrededor, provoca tornados. Nunca es capaz de ver los efectos de sus actos. Es un obseso. Es una persona obsesionada que quiere llegar a un fin, a una meta, a veces de una forma enfática, delirante y ridícula, y además cambiando de opinión con mucha frecuencia, pero además a una meta o a un objetivo, porque claro, hay algo que nunca cambia de idea, en lo que nunca cambia de idea, y es que Bush va a hacer una estupidez flagrante ahí siempre, no cambia de idea, siempre insiste en ello. Así que era menos ignorante o menos cínico o menos asesino que Tony Blair. Y tengo más respeto por él del que tengo por Tony Blair. Hay otro protagonista, me parece a mí. Heráclito, sí, ¿por qué? Bueno, hace unos diálogos fantásticos, ¿verdad, Heráclito? Es capaz de decir cosas profundas que muy poca gente podrá comprender. Todo eso aparecía en el cómic. Y yo he querido mantenerlo. Simplemente hemos cambiado algunas citas, hemos añadido alguna otra. A mí me encantan esas citas de Heráclito. Creo que es la película que contiene más frases de Heráclito de toda la historia del cine. Raramente Heráclito ha estado tan presente en una película. Así que creo que está muy bien, ¿verdad? Yo creo que eso le rinde homenaje. Y las citas de Heráclito quizá, por ejemplo, no son citas que van a gustar, por ejemplo, mucho en Alemania, puesto que se supone que no conocen bien la cultura griega, ¿verdad? Me gusta mucho esta idea, la idea de incluir esas frases de Heráclito y, sobre todo, me gustaba pensar que eso pudiese resolver la crisis entre los pescadores españoles y franceses, esa crisis de la anchoa. Que Heráclito tenga la solución me parece algo muy gracioso, que me hace reír. Lamentablemente no he leído el cómic original, entonces me gustaría saber si precisamente esos tornados que provoca el ministro cada vez que aparece y con todas las hojas volando, si estaba también en el cómic o es un hallazgo maravilloso de guión. Bueno, yo no quería copiar tampoco el cómic. En el cómic no se ve ese movimiento que usted evoca. En el cómic, cuando camina, se desmultiplica, se multiplica. Lo que hubiese podido hacer solamente con efectos especiales. Pero me dije, creo que es más interesante buscar un equivalente, algo que sí que se sugiere en el cómic, pero que no se aborda. Por ejemplo, mueve tanto las manos y los brazos que las hojas salen volando. Y para mí eso se convirtió en un principio. Cada vez que entrase tenía que generar un tornado. Y además, incluso antes de llegar, llegaría precedido de un tornado. Y además nunca se pararía a ver los efectos que él mismo había provocado con ese tornado. Desde luego es un horror para las secretarias, ¿verdad?
La secretaria la vemos como tiene que volver a ordenar siempre sus hojas y él ni siquiera se para a mirar. Y de repente tuvimos que añadir muchas otras cosas, como por ejemplo el ruido de las puertas, ¿verdad? Poco a poco empezamos a tener ideas y veíamos eso, por ejemplo, como la secretaria tiene que colocar algo pesado sobre los papeles para que no se vuelen, pero al final siempre llega de improviso. Y eso me parece divertido. Hubert Védrine ha dicho, me parece que eso es un rasgo que define al personaje, el hecho de que no le interesa un pimiento los efectos de su conducta o, por ejemplo, de su forma de caminar. Se trataba de intentar encontrar equivalentes y de no copiar el cómic, pero así creo que hemos terminado por inventar ciertos elementos interesantes. El cómic es formidable, pero no es lo mismo que la película. Hemos añadido, bueno, no sé, quizá un 40 o un 45% en cuanto al número de escenas. Por ejemplo, todas las escenas referentes a esas reuniones, cuando abordan las preguntas que los diputados tienen que preguntar al gobierno, preguntas que escriben los miembros del gabinete ministerial, todo eso no aparecía en el cómic. Por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tuviese Internet tampoco aparecía en el cómic. La redacción del último discurso en la ONU tampoco estaba en el cómic. Pedí a Antonin Baudry que lo añadiese a última hora en el guión. El personaje de la compañera de Arthur era totalmente distinta. Era una mujer que se quejaba, que no trabajaba, no tenía un oficio. Y yo, por el contrario, he querido que esta mujer sea lo contrario, una mujer divertida, sexy, que fuese exactamente igual que Arthur y que además se riese en ocasiones de él, que nos permitiese distanciarnos al mismo tiempo de él. Y además quería que trabajase, lo cual nos permitiría además filmar otra Francia, por ejemplo, ese patio, el recreo de la escuela donde trabaja, en un barrio difícil, en donde trabaja con alumnos que pertenecen a distintas etnias. De repente ahí vemos otra Francia, la Francia popular. Y quería que además hubiese una verdadera historia de amor entre ambos. Y creo que la alquimia entre Raphaël y Anaïs, entre los dos actores, creo que forman una pareja maravillosa. Y una maravillosa creíble ya desde el segundo número 1. Es muy difícil en el cine, ¿saben? Es muy difícil imponer una pareja antes de que haya empezado la película. Es fácil crear un encuentro, ver cómo la gente se enamora, pero en este caso había una alquimia, una química tan enorme que ya inmediatamente en los 15 primeros segundos ya vemos que son una pareja, ya vemos que viven juntos, que saben cómo reírse el uno del otro, cómo tomarse el pelo, y para mí eso era importante. Eso es lo que he querido añadir al cómic, todo ello con el acuerdo de los autores, puesto que escribimos el guión juntos. Pero sí que suprimí distintas referencias gráficas, como por ejemplo a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias, que me parecía demasiado explicativo en una película. Cuando estaba pensando en el ministro que se acuerde de Tardador, pues bueno, yo prefiero quedarme en la cara de Rafael, del personaje, y prefiero que el público imagine qué está pensando en lugar de imponer una visión que me parece demasiado forzada. Hola, buenas tardes. Compruebo que para la realización de la película se ha requerido de la ayuda del Quai d'Orsay, lo cual pues figura... Oui, on a tourné au Quai d'Orsay, je confirme. Sí, rodamos incluso en el Quai d'Orsay. Desde luego figura en los propios rótulos finales. Un par de preguntas, un par de matices. ¿Sabía el Quai d'Orsay lo que le esperaba con esta película? Y por otra parte la relación entre el mundo de la cultura y la política francesa, vamos a decir, el gobierno francés, concretamente en el mundo del cine, ¿en qué situación está? ¿Nos puede explicar? Vas-y, la première, tu peux répondre, la deuxième. Responde a la primera tú y yo a la segunda. Sí, claro, hubo una larga negociación con ellos. Según las circunstancias, además, estaban en obras en el Quai d'Orsay, en el ministerio, mientras rodábamos. Así que
había lonas, había andamios, entonces nosotros nos vimos obligados a rodar cuando paraban las obras, es decir, a partir de las 5 de la tarde y los fines de semana, lo cual no fue fácil, se lo digo como productor, pero claro, como no tuve que pagar por Heráclito, pues pude compensar una cosa con otra. Evidentemente, el cómic es muy popular en el medio diplomático francés. Como decía Bertrand antes en una entrevista, es cierto que siempre es más fácil reírse de los de antes, porque siempre tenemos la impresión de que es más fácil. Y hay otro fenómeno, y es que la política cultural francesa en este momento y la crisis hacen que tienen ganas de rentabilizar su patrimonio. Así que se ha creado una agencia recientemente que se llama la PI en Francia, una agencia encargada de negociar el rodaje en edificios públicos. Y se encargan, por consiguiente, de ganar un poco de dinero. Entonces, claro, y por ejemplo el Quai d'Orsay, seguramente que nosotros habremos contribuido un poco a sus obras, pero ellos pedían muchísimo dinero en estas circunstancias y tuvimos que negociar mucho. Pero creo que es una política que está bien para revalorizar o valorizar su patrimonio y no creo que es algo a censurar. Por supuesto, no hubiésemos podido rodar escenas pornográficas en el interior del ministerio, pero lo que hemos hecho sí que lo hemos podido rodar. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, desde hace cierto tiempo, todos, de un lado y de otro, están de acuerdo, es decir, hay un acuerdo entre la gente de la cultura y los hombres políticos. A mediados de los años 90, de repente se llegó a un acuerdo cuando se firmó el GATT. Y en ese momento la gente se dio cuenta de que la cultura es importante. Es importante para un país, pero también porque la cultura genera puestos de trabajo. El cine crea tanto trabajo como el sector del automóvil. Y lo digo así, sin hablar de cifras. También hay algo paradójico, y es que las relaciones han sido mejores entre el mundo del cine durante cierto tiempo y el mundo político cuando estaba Nicolas Sarkozy. Mejores que con François Hollande, porque algunos de sus ministros, quizá por ignorancia o quizá por demagogia, estaban a favor de la piratería, estaban en contra de todo tipo de represión de copias piratas de películas, algo que para los productores era escandaloso. Y al comienzo, es cierto que nuestros primeros encuentros con François Hollande han sido catastróficos. No sabía nada esta gente. Y en Bercy tampoco, no sabían nada del cine, no entendían ni sus mecanismos, no entendían qué es el cine y, como siempre lo digo, no son capaces de ver el coste de la ausencia de cultura, que quizá es lo más importante. Así que era algo premonitorio, habría que volver a hablar de él, ¿verdad? De Víctor Hugo, cuando decía: pagamos para iluminar las plazas públicas, pagamos para que haya farolas en las plazas, deberíamos pagar también para iluminar las mentes y los espíritus. Las bibliotecas, las escuelas tienen más valor que las prisiones y deberíamos desarrollar más las bibliotecas. Sería la única forma de luchar contra las dictaduras. Luchar contra las creencias más peligrosas. Todo eso lo tenemos que hacer a través de la educación y a través de la cultura. Y ahí es cierto que tenemos una relación que, bueno, pues que se ha ido mejorando. Con el Ministerio de Finanzas sí que tenemos una relación muy complicada. Siempre tienen una visión muy restrictiva, una visión muy tecnocrática con respecto a la cultura. Siempre dicen, sí, cuesta eso, pero, por darles un ejemplo, si damos ayudas para que las películas se mantengan, por ejemplo, se sigan rodando en Francia, eso va a costar dinero, quizá dinero público, sí, pero una película rodada en Francia, por darles un ejemplo, La princesa de Montpensier representa 1.200.000 euros invertidos en una región, 1.200.000 euros, donde se van a crear 90 puestos de trabajo en un momento dado. Así que
El tecnócrata no lo ve en su ministerio, no se dan cuenta y dictan reglas, y recientemente ha habido toda una serie de leyes completamente estúpidas que simplemente son leyes en donde quieren ahorrar dinero, pero no se dan cuenta de que al final va a ser lo contrario. No van a ahorrar nada. En el cine se han suprimido, por ejemplo, las reducciones. Es decir, por ejemplo, para las personas que trabajan en la asistencia domiciliaria había una reducción fiscal que se ha suprimido ahora, porque claro, tenían dificultades. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha aumentado en un 40% el trabajo en negro, el trabajo en B. Lo que han ganado en impuestos no significa nada con respecto a lo que ha perdido la seguridad social, etcétera, etcétera, que han perdido enormemente. Y en el cine tenemos que luchar contra esas personas, contra la gente que tiene ese tipo de enfoque. Personas que muchas veces son completamente estúpidas. Buenos días. Quisiera felicitarle. He estado en el cielo viendo su película, sobre todo cuando oía al público reír. Creo que es muy difícil hacer una comedia, tal y como la que usted ha hecho, y al mismo tiempo evocar problemas, pero por medio de la comedia de los políticos. Tengo una pregunta. ¿Puede explicarnos cómo ha elegido a los actores, cómo ha elegido también ese ritmo para conseguir ofrecernos una comedia? Y yo creo que funciona, sí, cuando se ve la película en la sala funciona muy bien como comedia. Bien, elección de los actores. Yo tenía ya ciertos principios esenciales. No tenía que haber ningún sentimiento de condescendencia, no tenía que haber ningún sentimiento de superioridad por parte de los autores con respecto a esas personas que se reflejan, aun si nos burlamos de ellos. Eso era muy importante. Además, el ritmo era muy importante, pero no tenía que parecer precipitado. Teníamos que avanzar rápidamente, pero al mismo tiempo no podía parecer algo artificialmente acelerado. Para un realizador, este tipo de desafíos a resolver son muy importantes. Y eso es lo que he intentado hacer día a día, he intentado irlo resolviendo trabajando con los actores. En cuanto a la elección de los actores, muchos llegaron ya inmediatamente. Nils Arestrup desde el comienzo estuvo ahí, pensé en él. Thierry Lhermitte también, y él forma parte de esos actores que cuando empiezas a trabajar con él, al cabo de 5 segundos dices, ¿pero por qué tuve ni siquiera 10 segundos de duda antes de llamarle? Era él y no podía hacerlo mejor nadie más que él. Algo que también pedí implícitamente es que nadie actuase de una forma cómica. Y eso es algo que ha gustado mucho a alguno de mis antiguos cómplices, por ejemplo a Jean Rochefort, al gran actor, que al ver la película salió y me dijo, es magnífica, formidable, por fin una comedia en donde los actores no van de cómicos, en donde interpretan con seriedad. Siempre probaba el escenario y decía, ¿y si hiciese con todo esto un drama? Cambiaría los diálogos, pero las escenas no las cambiarían porque seguirían funcionando igual, aun si las interpretásemos de forma dramática. Constantemente pensaba en la frase, una buena comedia es una película que se podría rodar también en tono dramático, y que seguiría siendo igualmente lógica esa película en su versión dramática o cómica. Y a partir de esa frase y de esta premisa, necesitaba responder a ese desafío. El problema en una película no es simplemente tener ambición, sino ser capaz de preservar esas ambiciones y responder a ellas constantemente, independientemente de los imponderables. Y aquí he tenido un equipo que me ha ayudado enormemente a responder a esos desafíos, porque el montaje de la película y también la producción, claro, quiero dar las gracias a todos ellos, a Pathé,
Todos ellos han contribuido, además, a que pudiésemos rodar esta película en una sensación de alegría. No hemos tenido que estar suplicando a los banqueros para que nos prestasen dinero, ni hemos tenido que rogar nada a nadie. Hemos podido hacer las cosas con tranquilidad. He podido dedicar toda mi energía a trabajar con los actores. He podido dedicar mi energía también a crear ese ritmo y también para dar un tono justo a la película. ¿Más preguntas, por favor? Allá. Sí, muy buenas tardes. A mí también me ha gustado mucho y me he quedado impresionado de la facilidad que tienen los políticos de cambiar de opinión. Y quería saber si esto crees que es en todos los países y aquí en España, ¿quién crees que puede ser el que más puede cambiar de opinión? Muchas gracias. Bueno, conocí a Zapatero, a Santiago Carrillo. Pero bueno, hay hombres políticos que no han cambiado de opinión. Por ejemplo, Adolf Hitler. Yo creo que, bueno, el hecho de que no cambiase de opinión no creo que haya hecho de él una persona más humana por no cambiar de opinión. Es cierto Henri Janson decía, que hacía diálogos, decía, qué curioso, siempre quienes traicionan reivindican el derecho a cambiar de opinión. Y no es totalmente cierto. Hay políticos que cuando cambian de opinión, a eso le llaman, ¿cómo le llaman? Evolución, sí, hablan de evolución. Pero en ocasiones, una situación o el descubrimiento de una situación puede llevar a la gente a cambiar de opinión. Ha habido personas que en 1938, bueno, François Mitterrand, por ejemplo, pasaron de un respeto o de un apoyo a la extrema derecha y al fascismo. Luego, durante la guerra, sí, aún así, hacia 1943 o 44, descubrieron después la resistencia, pasaron a la resistencia. Así que ha habido cambios muy elogiosos. Tenemos un ministro de Cultura que al comienzo estaba a favor de la piratería audiovisual y ahora, bueno, pues ha cambiado de opinión. También, pues porque ha descubierto la realidad del mundo de la producción cinematográfica y se ha dado cuenta de los daños financieros que la piratería representa. Así que no siempre tenemos que burlarnos de quienes cambian de opinión. A veces puede haber un buen motivo para cambiar de opinión. A veces también hay políticos que simplemente son oportunistas. Algunos políticos franceses han cambiado de chaqueta constantemente. Han ido de la extrema izquierda al centro y después a la extrema derecha, pasando también, bueno, para eso hace falta un talento extraordinario, ¿eh? Supongo que en España será parecido o lo mismo, pero no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Merci beaucoup. Merci. Très bien, le retour à la comédie.